tiempo, amigos, hay otra base en Ain al-Assad, en donde un misil impactó directamente en un depósito de municiones del ejército de los Estados Unidos e hizo explotar todo de una forma impresionante. Es imposible que hayan quedado vivos todos los que estaban ahí. Y Estados Unidos dice que todos salieron ilesos. Es propaganda. El fin de semana también presentamos aquí los reportes de cómo Irán había lanzado misiles hipersónicos al USS Abraham Lincoln y pues que lo habría dejado fuera de combate. Dicen que ni siquiera dio en el blanco la versión estadounidense. Pero ya llegaron los cadáveres a Estados Unidos, 4 cajas de muertos. No es un ataque simbólico. Ese es Irán diciéndole a Estados Unidos, sabemos dónde están tus arsenales y los estamos borrando de Medio Oriente. Irán también tiene una destrucción brutal en estos momentos. Hay explosiones por Teherán, hay muchos muertos. En Karachi, en Pakistán, también la Guardia de Marines del Consulado de los Estados Unidos abrió fuego sobre manifestantes proiraníes que intentaban entrar al edificio. Hay decenas de muertos por todos lados, amigos. En Pakistán, no en un país en guerra con Estados Unidos, no es una zona de conflicto declarado. En Pakistán, que era un aliado histórico de Estados Unidos, un país que tiene armas nucleares. Y ahora hay civiles muertos a manos de marines estadounidenses, y eso, amigos, técnicamente, pues es territorio soberano pakistaní porque abrieron fuego fuera de la embajada. Y las implicaciones diplomáticas de esto, amigos, pues de verdad, yo creo que podríamos hacer una transmisión completa solamente de lo de Pakistán, que está nada de arrastrarse con el conflicto de Irán y del lado de Irán. Pakistán, repito, que es una potencia nuclear y a la que soldados estadounidenses acaban de abrir fuego hace unas horas. No solamente están lidiando con estos, Pakistán acaba de declararle la guerra a Afganistán. Lo están acusando al gobierno talibán de ser un instrumento de la India y eso, amigos, convierte lo que está pasando en esa frontera, en una guerra por representación entre potencias nucleares. Ahí está India y está Pakistán, 2 países con bombas atómicas, con una historia de conflicto territorial, con poblaciones de cientos de millones de personas que en estos momentos están en un conflicto ya activo, en una guerra. Y que la India está nada de ser jalado de ese conflicto también. Y el mundo está muy distraído con Irán, que apenas si se menciona el conflicto en Pakistán. Líbano, Israel hace unos momentos lanzó ataques sobre Beirut, brutales bombardeos que están costando la vida otra vez de niñas, niños, mujeres. No lo lanzó en el sur del Líbano, donde históricamente ahí siempre opera Hezbollah. Israel está bombardeando Beirut, que es la capital. Hay edificios de varios pisos que están derrumbándose, hay residentes que apenas habían regresado a sus casas en el sur del país después del último conflicto y hoy están huyendo de nuevo. Israel está fuera de control. O sin defender, amigos, una de las fuentes de inteligencia de código abierto más perseguidas por analistas militares ya reportó pánico en el sur del Líbano y hay nuevas órdenes de evacuación emitidas por Israel. Hezbollah entró formalmente al conflicto del lado de Irán. Los hutíes en Yemen también ya están en guerra contra las bases estadounidenses. Y la estrategia coordinada de estos 3 actores, amigos, tiene un objetivo muy, muy claro: cerrar el estrecho de Hormuz y acabar con las bases estadounidenses en la región. Hay que detenerse, amigos, un segundo aquí, porque esto es probablemente el dato más importante de todo lo que vamos a ver hoy y el que tiene consecuencias más directas para nosotros, porque a lo mejor alguien diga, bueno, yo afortunadamente no vivo en Irán, o en Pakistán, o en Afganistán, o en Irak, o en Siria, o en Libia, o en Líbano, o en Israel. Ok, está bien, o en Qatar, o en Arabia Saudita, todos estos países que ya están en el conflicto. Vean ustedes cuántos son. La India, que está a punto de entrar también en esto. Esto nos afecta. No importa dónde vivas, por el estrecho de Hormuz, que es el punto geográfico por donde pasa entre el 20 al 25% de todo el gas natural licuado y de petróleo, todo el gas del mundo prácticamente, el que consume el planeta, el 20% al 25% de todo ese gas natural licuado pasa por ahí. No es una ruta opcional, ese es un cuello de botella energético.
Y si ese estrecho se cierra o simplemente se vuelve lo suficientemente peligroso como para que las navieras digan, ¿sabes qué? Yo por ahí ni me meto. ¿Qué creen que va a pasar con los precios del combustible, de la electricidad, de la gasolina? Prácticamente todo lo que se transporta en barco o que requiere energía para producirse se va a disparar. Y eso, amigos, no solamente le pega a Estados Unidos, le pega a Europa, le pega a Asia, le pega a todo el mundo. Las principales compañías navieras ya están evitando la ruta. Y eso, amigos, está ocurriendo ya. Los precios del combustible en estos momentos están en la órbita. Y en Europa la situación es terrible porque una base de la Real Fuerza Aérea Británica en Chipre fue atacada también. Vean, ya no nada más es Irán. Repito, una base de la Fuerza Aérea Británica en Chipre acaba de ser atacada. La base militar francesa en Abu Dhabi también fue atacada. Y entonces, amigos, ya estamos viendo cómo, por eso yo les digo, esto se va a convertir en una guerra mundial. Francia ya dijo que va a enviar su portaaviones Charles de Gaulle a Medio Oriente, pues para apoyar a Estados Unidos porque ya está metiéndose a este conflicto. Francia incluso tuvo que salir a decir luego oficialmente que no lo iban a mandar. Es más, después de la base, que de alguna manera muchos analistas dicen que ese fue un gancho, un bulo, como dicen en España, para intentar hacer creer a Irán que Francia ya estaba apoyando a Estados Unidos, lanzan el ataque a esta base francesa y el gobierno francés sale a desmentirlo y dijo, yo no voy a apoyar a Estados Unidos. Y usaron un lenguaje clarísimo, dijeron que apoyarían a Estados Unidos solamente en términos defensivos, pero respondiendo a sus propias instalaciones si eran atacadas. No hay una palabra de apoyo ofensivo, defensivo, y con lo que tiene que ver en sus bases. El presidente español, Pedro Sánchez, ya dijo que no va a permitir que se utilice territorio español para repostar combustible o para lanzar cualquier operación que tenga que ver con Irán. Es más, le está pidiendo a la flota estadounidense que se retiren del lugar. En Atenas, amigos, miles de personas protestaron pacíficamente frente a la embajada estadounidense. Hay una fractura entre Estados Unidos y sus aliados europeos que ya es insostenible, que está documentada. Luego está China. Xi Jinping en este mismo momento está siendo cortejado por Donald Trump para una cumbre de Estado para el mes de abril que emite precisamente esta cumbre junto con Rusia, en donde hay ya China le está diciendo a Estados Unidos que no va a ir a su cumbre y lanza un extrañamiento contra Estados Unidos junto con Rusia por el ataque a Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing dijo textualmente, amigos, que la acción de los Estados Unidos es una violación grave a la soberanía iraní y que pisotea los principios de la Carta de la ONU. ¿Y cómo no lo va a hacer? Recuerden ustedes que China tiene inversiones multimillonarias en la ruta de la seda. China depende en gran medida del combustible iraní, hacen negocios con ellos y eso afecta a sus intereses. Por eso el gobierno chino está haciendo esta condena en contra de las acciones de Donald Trump y Trump está negociando una reunión con China. El mismo Xi Jinping que le acaba de imponer a Trump una condición para esa reunión que le dijo, no te metas con Taiwán. No le des a Taiwán 13,000 millones de dólares en armamento que le vas a dar y hablamos. Pero si le das una sola arma a Taiwán, cuidado con esto, amigos, porque Trump ya cedió. El New York Times lo confirmó. Todo lo que tiene que ver con la venta de armas a Taiwán se está quedando congelada. Y Taiwán se está quedando sin armamento. Porque Trump quiere la foto con Xi Jinping en abril. Y porque le tiene miedo a China. Y esto, amigos, parece ser ya el rediseño del mundo donde las grandes potencias, los poderosos, están repartiendo el mundo. Yo me quedo con Venezuela, tú te quedas con Ucrania, tú te quedas con Taiwán, que bueno, el mismo Estados Unidos reconoce la política de una sola China, en donde ha reconocido siempre que Taiwán es parte de China, pero ahora ya después de años de Taiwán de ser y de servir como un escudo para los intereses estadounidenses, ¿saben qué consigue Taiwán y los líderes taiwanenses? La traición de Donald Trump. Y ahora los está dejando solos a la merced de Xi Jinping. Que repito, Estados Unidos reconocía la política de una sola China.
Asusaron a Taiwán y ahora lo están dejando solo. Eso es lo que pasa cuando confías en ese tipo de aliados. Pregúntale a la delegación iraní que la semana pasada estaba hablando con Estados Unidos en Omán. Estaban contentos el viernes porque supuestamente habían ya logrado un trato en las condiciones que ponía Estados Unidos, y el día siguiente matan al líder supremo de Irán. Y henos aquí. Lo de Taiwán, amigos, es muy importante. Yo creo que es la demostración más clara de cuál es la jerarquía real de prioridades de estas grandes potencias. Taiwán, que es el tema que los republicanos han usado por años para acusar a los demócratas de ser blandos con China, pues ahora están sacrificando a Taiwán en el altar de una cumbre bilateral. Y lo hizo Trump, el mismo que prometió ser duro con Beijing, el mismo que fue enviado precisamente para Ucrania. Y hablando de Ucrania, amigos, cuidado con esto, porque si ustedes se fijan, a Ucrania manda a un ex general que se llama Kate Kellogg, que publica en redes sociales una cifra a la política exterior del gobierno al que sirve, cuestionando la abstención estadounidense en una votación de la ONU sobre la paz en Ucrania. ¿Y qué es lo que vemos aquí, amigos? Pues que Donald Trump está tratando de repartirse el mundo coqueteando con China y con Rusia, diciéndole, mira, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta idea que te voy a dar? Nada más piénsalo un momento. Yo me quedo con Venezuela y tú no te metes a ayudarlos. Tú te quedas con Taiwán y yo no me meto a ayudar a Taiwán. Y de Irán, ¿qué te parece, Rusia, si yo te entrego a Zelensky en charola de plata y a ver qué pasa en Irán? Cada vez son más analistas los que están publicando este tipo de teorías, de que Trump está tratando de llegar a un acuerdo con las grandes potencias para repartirse el mundo. Y entonces esta sería la ley del más fuerte, la que regiría en el planeta. Kim Jong-un, que acaba de poner condiciones públicas para el diálogo con Washington, y que Trump prácticamente se dobló ante Kim Jong-un. No le contestó nada. Hay otras teorías también que dicen que en realidad la razón por la que Donald Trump reventó este conflicto en Irán es porque Israel lo tiene agarrado por completo del pescuezo, porque tiene o tendría Israel por completo una copia de los archivos Epstein. Y lo están chantajeando para hacer el trabajo sucio que Israel le diga. Trapéame aquí, barre aquí, bombardea limpia esto. Y Donald Trump no tiene más que decir, sí señor, como usted ordene. Es una de las teorías que está circulando. Por cierto, también el portaaviones Gerald Ford, que lleva cerca de 300 días en una misión activa, varado en Haifa, en donde la moral de la tripulación es muy baja. Lindsey Graham ya está en televisión hablando de invadir Cuba en estos momentos. Y todo esto, amigos, está ocurriendo al mismo tiempo. En menos de una semana. En días. Y la pregunta que yo creo que vale la pena hacerse, no como provocación, sino como ejercicio analítico de geopolítica. ¿Cuántos conflictos simultáneos, con cuántos actores o en cuántos continentes necesitamos para llamarle a esto por su nombre? Y hay que entrar en el detalle, porque cada uno de estos frentes hay datos, hay fechas, hay declaraciones, hay fuentes específicas que vale la pena revisar con cuidado para saber qué es lo que se está gestando aquí, que es la división del mundo entre los poderosos. Se los decía yo a manera de reflexión hace rato. No sé si en este canal o en el de la familia mexicana, recuerden que tenemos un canal secundario en donde también estamos transmitiendo contenido original, porque es importante frente a la censura mantenernos comunicados si algo llega a pasar en este canal, así que suscríbanse a la familia mexicana. Y yo les decía, a ver, en enero secuestraron al presidente Nicolás Maduro. En febrero asesinaron al líder de Irán. El nuevo giro de Donald Trump es la extorsión, el secuestro y el asesinato de jefes de Estado. Mi pregunta es, ¿qué sigue para marzo? ¿Quién sigue para marzo? Díganmelo en el chat, porque parece que va de a mes por jefe de Estado. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.